El 26 de mayo de 1941, a las 3:25 de la madrugada, un Consolidated PBJ Catalina despegó desde Lough Erne, en Irlanda del Norte. No era un vuelo cualquiera. El hidroavión atravesó el llamado Corredor de Donegal, una ruta secreta que permitía a los aviones británicos cruzar una estrecha franja de territorio irlandés neutral para llegar antes al Atlántico. Y en la cabina iba un hombre que, oficialmente, no debía estar allí. Se llamaba Leonard Smith. Era alférez de la Marina de los Estados Unidos, uno de varios pilotos estadounidenses que volaban en secreto con el Comando Costero Británico, mientras su país todavía seguía siendo neutral en la guerra. Si aquello salía a la luz, podía convertirse en un escándalo diplomático enorme, pero esa mañana nadie pensaba en la política, pensaban en una sola cosa: encontrar al Bismarck. El acorazado alemán más temido del Atlántico había desaparecido. 2 días antes, el Bismarck había destruido al Hood en el estrecho de Dinamarca. El orgullo de la Marina británica explotó en cuestión de minutos. De más de 1.400 tripulantes, solo sobrevivieron 3. Para Londres, aquello no fue solo una pérdida militar, fue una herida moral. El cazador alemán tenía que ser encontrado antes de llegar a Francia. Si alcanzaba Brest y quedaba bajo protección aérea alemana, volvería a salir al Atlántico, y la próxima vez el precio podía ser todavía peor. Durante más de 30 horas, los británicos no tuvieron una posición fiable del Bismarck. Había informes contradictorios, rumbos mal calculados, mensajes interceptados y decisiones tomadas con información incompleta. El almirante Günther Lütjens, creyendo que aún lo seguían, rompió el silencio de radio y envió un mensaje codificado a Alemania. Las estaciones británicas pudieron triangular una posición aproximada, pero un error de interpretación llevó durante horas a parte de la persecución en la dirección equivocada. El tiempo se estaba agotando. A las 10:10 de la mañana, Leonard Smith vio algo oscuro entre la niebla, a unos 13 kilómetros de distancia. Era el Bismarck. Smith tomó el control del piloto automático, al que las tripulaciones llamaban George, y comenzó una maniobra para acercarse sin perder de vista el buque. Su idea era meterse entre las nubes, confirmar la identificación y mantenerse a distancia, pero el plan se rompió casi de inmediato. Al subir a unos 600 metros, el Catalina salió de la nube prácticamente encima del acorazado. Las baterías antiaéreas del Bismarck abrieron fuego. El hidroavión era enorme, lento y vulnerable. Los proyectiles estallaban cerca del fuselaje. La metralla perforó el casco en varios puntos. Un tripulante fue lanzado de su litera. Smith soltó las cargas de profundidad para aligerar el avión y comenzó maniobras violentas, giros, ascensos, cambios de rumbo, todo lo que pudiera mantener con vida a aquella máquina. Mientras tanto, el operador de radio transmitió el informe de contacto. Ese mensaje cambió el destino del Bismarck. Otros Catalinas mantuvieron contacto durante el día. Más tarde, los Swordfish del Ark Royal atacaron. Uno de sus torpedos bloqueó el timón del acorazado alemán. Incapaz de gobernar, el Bismarck quedó girando en el Atlántico hasta que la flota británica llegó a la mañana siguiente. Más de 2.000 marineros alemanes murieron, y el avión que había encontrado al buque de guerra más buscado del mundo era una máquina que volaba a una velocidad de crucero de apenas unos 200 kilómetros por hora. Las tripulaciones bromeaban diciendo que para medir sus vuelos no necesitaban cronómetros, sino calendarios. Casi cualquier caza enemigo podía alcanzarlo. No era elegante, no era rápido, no parecía heroico, y sin embargo, el Catalina se convirtió en uno de los aviones de patrulla marítima más importantes de toda la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es simple: ¿por qué la mayor potencia naval del mundo necesitó un hidroavión estadounidense para proteger sus océanos? Y la respuesta empieza con un fracaso británico. Antes del Catalina, Gran Bretaña había intentado cubrir parte de esa misión con el Saunders Roe Lerwick, un hidroavión de patrulla marítima que debía ser moderno, útil y de alcance medio. En la práctica, fue un desastre. El Lerwick fue pedido casi directamente desde la mesa de diseño, sin una fase de prototipo suficientemente madura. En el aire era inestable. En el agua tampoco inspiraba confianza. Tenía malos comportamientos de pérdida y no podía mantenerse con seguridad con un solo motor. De los 21 aparatos construidos, casi la mitad se perdió en accidentes o incidentes graves. El avión que debía proteger a las tripulaciones británicas terminó siendo, muchas veces, más peligroso para ellas que para los submarinos alemanes. El problema se volvió peor porque se esperaba que el Lerwick sustituyera a otros hidroaviones.
La producción del Sunderland había sido limitada y Supermarine no podía dedicar capacidad a un nuevo hidroavión porque sus fábricas estaban volcadas en el Spitfire. Gran Bretaña tenía una necesidad urgente: cubrir enormes zonas de océano con aviones capaces de permanecer muchas horas en el aire. Y ahí entró el Catalina. La relación británica con este avión había empezado incluso antes de que la guerra estallara. Un modelo civil del Catalina cruzó el Atlántico para ser evaluado en Felixstowe. Las pruebas quedaron interrumpidas por la guerra, pero el Ministerio del Aire quedó lo bastante impresionado como para pedir más aparatos. Después de la caída de Francia, algunos aviones destinados a los franceses terminaron también en manos británicas. En abril de 1941, el Escuadrón 209 empezó a cambiar sus Lerwick por Catalinas. Solo unas semanas después, ese mismo escuadrón ayudó a encontrar al Bismarck. El Catalina no era una maravilla por su velocidad, su virtud era otra: aguantar. Dos motores Pratt & Whitney Twin Wasp le daban una velocidad máxima de unos 315 km por hora, pero normalmente patrullaba mucho más lento. Lo importante era que podía permanecer en el aire entre 20 y 24 horas en misiones largas. En vuelos extremos, como los llamados Double Sunrise de Qantas entre Australia y Ceilán, aviones Catalina llegaron a permanecer más de 30 horas en el aire. Para una guerra naval, eso era oro puro. Un avión rápido podía llegar antes, pero si tenía que volver pronto a la base, dejaba un hueco en el océano. El Catalina no corría, esperaba. Y en la guerra contra los submarinos, esperar era una forma de cazar. El Short Sunderland británico era en muchos sentidos un avión superior. Tenía 4 motores, era más rápido, estaba mejor armado y las tripulaciones alemanas llegaron a conocerlo como el porco espín volador por la cantidad de ametralladoras que llevaba. Pero el Sunderland consumía más combustible. Sus patrullas típicas eran más cortas. El Catalina podía quedarse sobre el Atlántico durante horas adicionales, justo en los lugares donde un submarino pensaba que estaba a salvo. Esas horas extra podían ser la diferencia entre ver una estela de periscopio o no verla jamás. Los británicos modificaron sus Catalinas con equipo propio. Instalaron radares de búsqueda de superficie, primero con antenas visibles en las alas y después con sistemas más avanzados. Algunos recibieron el Ley Light, un potente reflector que iluminaba a un submarino en la oscuridad justo antes del ataque. El resultado fue una combinación letal: radar para encontrar, luz para confirmar, cargas de profundidad para destruir y paciencia para estar allí cuando el enemigo saliera a recargar baterías. Las cifras exactas varían según la fuente y según cómo se cuenten los hundimientos compartidos, pero los Catalinas británicos participaron en la destrucción de decenas de submarinos alemanes. Algunos recuentos hablan de 38, otros elevan el número hasta 48. Lo importante no es solo la cifra, es el efecto. Para las tripulaciones de los U-Boats, el Atlántico dejó de ser un refugio oscuro. Un submarino podía emerger de noche creyendo que estaba solo y descubrir, demasiado tarde, que un Catalina llevaba horas patrullando sobre la zona. 2 acciones de Catalina ganaron la Cruz Victoria. La primera fue protagonizada por John Cruikshank, del Escuadrón 2110. El 17 de julio de 1944 atacó al submarino U-361 al oeste de las islas Lofoten. En la primera pasada, las cargas de profundidad no se soltaron. En la segunda, el Catalina entró en una cortina de fuego antiaéreo. El navegador murió. Cruikshank fue herido decenas de veces, incluso en los pulmones. Aún así, completó el ataque. Las cargas cayeron junto al submarino y lo hundieron con toda su tripulación. Después, Cruikshank mantuvo con vida a su avión dañado durante más de 5 horas de regreso. Rechazó la morfina para no perder lucidez y esperó a tener mejores condiciones antes de amerizar. Sobrevivió y durante décadas fue recordado como uno de los grandes héroes del Comando Costero. La segunda Cruz Victoria fue para David Hornell, de la Real Fuerza Aérea Canadiense. En 1944, su Catalina canadiense, conocido como Canso, atacó al U-1225. El avión fue destrozado durante la acción, pero Hornell siguió adelante y logró hundir el submarino. Él y sus hombres tuvieron que amerizar. Hornell murió de exposición antes de ser rescatado. El Catalina también estuvo presente en el cierre simbólico de la campaña antisubmarina. El 7 de mayo de 1945, un Catalina del Escuadrón 2110 atacó al U-320 al oeste de Bergen. Fue el último submarino destruido por el Comando Costero durante la guerra. El mismo tipo de avión que había encontrado al Bismarck en 1941 ayudó a cerrar la batalla contra los submarinos en 1945.
Pero el Catalina no fue solo un avión del Atlántico. En el Océano Índico, su papel fue igual de dramático. El 4 de abril de 1942, Leonard Birchall, de la Real Fuerza Aérea Canadiense, volaba al sur de Ceilán cuando su tripulación vio algo que no debía estar allí. Buques, muchos buques. Era la fuerza japonesa de portaaviones del almirante Nagumo, la misma fuerza que había atacado Pearl Harbor pocos meses antes. Se dirigía hacia Ceilán. Birchall empezó a transmitir de inmediato. Posición, rumbo, composición de la flota, velocidad, todo lo que los defensores necesitaban saber. Los japoneses también lo vieron. Caza Cero se lanzaron contra el Catalina. El hidroavión no tenía ninguna posibilidad real de escapar. Fue derribado. Varios tripulantes murieron y los supervivientes fueron capturados. Pero el mensaje llegó. Ese aviso permitió dispersar parte de los buques en Colombo y redujo el impacto del ataque japonés. Aún así hubo pérdidas graves, pero sin aquella advertencia, la flota oriental británica pudo haber sido sorprendida en puerto de forma mucho más devastadora. Por eso Birchall fue conocido como el Salvador de Ceilán. Una sola transmisión desde un avión lento cambió el resultado de una crisis estratégica. El Catalina también aparece en los primeros momentos de la guerra contra Japón. El 7 de diciembre de 1941, un Catalina del Escuadrón 205 fue derribado cerca de Kota Bharu, en Malaya, mientras intentaba informar sobre una fuerza japonesa de invasión. Su tripulación se convirtió en una de las primeras bajas aliadas de la guerra en el Pacífico, casi al mismo tiempo que las bombas caían sobre Pearl Harbor, al otro lado del mundo. Pero la vida diaria de los Catalinas rara vez parecía una película. La mayor parte del tiempo era monotonía, horas y horas de mar gris, nubes bajas, viento, ruido de motores. La tripulación miraba el océano buscando una sombra, una estela, una línea extraña sobre la superficie. La mayoría de las patrullas terminaban sin contacto. Nada, solo cansancio. Y al día siguiente, otra vez. Las misiones podían durar 15, 18, 20 horas o más. Había literas, una pequeña cocina, espacio para moverse y hasta un baño rudimentario, comodidades impensables en muchos aviones militares. Pero eso no hacía el vuelo fácil. En el Ártico, el frío atravesaba el fuselaje. El hielo podía formarse por dentro de las ventanas. En los trópicos, el calor era sofocante. El ruido constante de los motores dejaba a los hombres aturdidos. Dormir era difícil. El avión vibraba, cambiaba de rumbo, se sacudía con el clima. Las tripulaciones desarrollaron pequeñas rutinas para resistir: café, té, cartas, libros, bromas repetidas, comidas simples calentadas como se pudiera, y siempre George, el piloto automático, trabajando en silencio. En vuelos tan largos, George era casi otro miembro de la tripulación. El aterrizaje podía ser una de las partes más peligrosas. Un Catalina podía posarse sobre el agua, pero el mar no siempre perdonaba. Una ola mal calculada podía romper el casco. Las tripulaciones aprendían a leer el oleaje con una atención casi obsesiva. Algunos llevaban pequeños tacos de madera o piezas improvisadas para tapar remaches sueltos y agujeros menores después de un amerizaje duro. Era un avión resistente, pero no invulnerable. Sus debilidades eran reales. El armamento defensivo era limitado. Los primeros aparatos carecían de blindaje suficiente y no siempre tenían tanques autosellantes. Contra cazas enemigos, el Catalina era una presa lenta. En el Pacífico, algunas unidades sufrieron pérdidas terribles en los primeros meses de guerra, pero esa misma lentitud también tenía un lado útil. Permitía patrullar bajo, permanecer sobre un área y amerizar a velocidades que habrían sido imposibles para otros aviones. La clave era que el Catalina no estaba diseñado para ganar duelos contra cazas, estaba diseñado para aparecer donde nadie más podía aparecer y quedarse. La razón industrial también fue decisiva. Gran Bretaña podía construir Sunderlands, pero no en cantidades suficientes. La producción total del Sunderland fue de varios cientos de aparatos. La del Catalina superó los 3.300 entre fábricas estadounidenses y canadienses. Estados Unidos podía producir a una escala que Gran Bretaña, bajo bombardeos y con sus fábricas saturadas, simplemente no podía igualar. Por eso el Catalina no fue solo una solución técnica, fue una solución industrial. Era el avión correcto, producido
traducido en el número correcto, en el momento exacto. También fue un avión de rescate. Aquí conviene ser precisos. En las operaciones británicas de rescate cerca de las Islas Británicas, el Supermarine Walrus fue el avión más asociado a esa misión. Rescató a muchísimos aviadores y merece ese reconocimiento. Pero a escala mundial, entre diferentes servicios y teatros de guerra, el Catalina fue probablemente el hidroavión de rescate más importante. Los Catalinas de rescate, conocidos como Dumbo en el Pacífico, recogieron a cientos de aviadores derribados. Algunos aterrizaban en aguas peligrosas, bajo fuego enemigo o en zonas donde ningún otro avión podía llegar. Uno de los casos más famosos fue el rescate de supervivientes del Indianápolis, cuando un PB griega recogió a decenas de hombres del mar y otros fueron atados incluso a las alas porque no había espacio suficiente dentro del fuselaje. El Catalina podía hacer algo que pocos aviones podían hacer: encontrar supervivientes lejos de la costa, posarse junto a ellos y sacarlos del agua. Esa capacidad no era glamorosa, pero salvaba vidas. En enero de 1944, 15 escuadrones de la Real Fuerza Aérea Británica operaban Catalinas al mismo tiempo. Además, fuerzas aéreas de la Commonwealth utilizaron cientos más. El avión sirvió desde el Ártico hasta el Océano Índico, desde el Mediterráneo hasta África Occidental, desde bases en Irlanda del Norte, Islandia y Gibraltar, hasta rutas lejanas del Pacífico. Para el almirante Karl Donitz, jefe de los submarinos alemanes, la expansión de las patrullas aéreas era una amenaza estratégica. Si los aviones cubrían cada vez más océano, los submarinos perdían su libertad de movimiento. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La combinación de aviones de largo alcance, radar, mejores tácticas y escoltas más eficaces cerró poco a poco los espacios donde los U-boats podían operar con seguridad. Mayo de 1943 fue el punto de ruptura. Las pérdidas de submarinos alemanes fueron tan altas que Donitz tuvo que retirar sus manadas de lobos del Atlántico Norte. La batalla del Atlántico no terminó ese día, pero el equilibrio había cambiado. Los Catalinas no ganaron esa batalla solos, sería absurdo decirlo. La ganaron convoyes, destructores, corbetas, portaaviones de escolta, radares, descifradores, pilotos, marineros y fábricas. Pero sin aviones como el Catalina, el océano habría seguido teniendo demasiados agujeros, y en esos agujeros vivían los submarinos. Por eso la lentitud del Catalina nunca fue realmente el problema. En una guerra de cazas era vulnerable. En una guerra de océanos era exactamente lo que hacía falta. Podía volar durante horas cuando otros ya habían regresado. Podía ver un buque perdido entre la niebla. Podía iluminar un submarino en la noche. Podía avisar a una flota entera de que el enemigo se acercaba. Podía bajar al mar y sacar hombres del agua. Encontró al Bismarck, advirtió a Ceilán, persiguió submarinos hasta los últimos días de la guerra y llevó a casa a tripulaciones que, de otro modo, habrían desaparecido en el océano. El Catalina nunca fue el avión más bello, nunca fue el más rápido, nunca tuvo la fama de un Spitfire ni la presencia de un Sunderland, pero en la guerra marítima hubo algo más importante que la velocidad: estar allí, y el Catalina estaba allí, una y otra vez. Si esta historia te resultó interesante, suscríbete al canal. Ayuda mucho que podamos seguir contando historias de aviones que cambiaron la guerra, aunque muchas veces no recibieron la fama que merecían.